Oliver Hochadel, benvingut a Terrícoles. Vostè és alemany, és llicenciat en Història, en Filosofia i en Literatura Alemanya a la Universitat de Friburg. També és doctor en Història de la Ciència a la mateixa universitat. I des del 2012 és científic titular a la institució Milà i Fontanals, al Consell Superior d'Investigacions Científiques, al CSIC de Barcelona. Vostè és autor de nombrosos articles científics i de divulgació. També d'un llibre que es diu El mito de Atapuerca, Orígenes, Ciència i Divulgació, en el que ens centrarem avui. Vostè ha estat investigador a Àustria, als Estats Units, a Suïssa, a Alemanya, a diversos països. Què és el que li fa venir a Espanya i per què? En 2007 obtuve una beca postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Centro de Historia de Ciencias, con un proyecto que trata de cómo se hace la divulgación en el ámbito de prehistoria, arqueología, paleontología, y mi caso de estudio fue Atapuerca y su industria de divulgación. Y así empezó la aventura que al final llevó a este libro. ¿Y qué ventajas y qué desventajas tiene ser un investigador extranjero en un país como España? Cuando empieza a leerse su libro se ve claramente que tiene usted un conocimiento muy profundo del ámbito estatal, español y catalán, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la primera pregunta con la que podría empezar es ¿qué relación tiene el fútbol con el Pleistoceno? Sí, parece rara esta relación, pero empiezo este libro de contar de unos días de julio en el año 2010, exactamente entre el 10 y el 13 de julio, cuando el día 10, un sábado, hubo una gran manifestación en Barcelona con 1 millón de personas, quejándose de la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el Estatuto. El día siguiente tenemos el final de la Copa de Fútbol en Johannesburgo, donde, como sabemos todos, ganó España, ¿no? La Roja. Y en estos días, en la prensa, por todas partes, en los medios, se habla mucho de España. ¿Qué es España? ¿Cómo encaja Cataluña? No quiere estar en Cataluña. Pero en la Roja hay medio equipo de Barcelona, entonces España parece que necesita a Cataluña. ¿Dónde está el Pleistoceno en todo eso? La reina estaba en el estadio, ¿no? en Johannesburgo, pero volvió de golpe a Madrid el lunes, día 12, para celebrar otra vez en Madrid con la Roja. Pero el día siguiente, ahora estamos al día 13 de julio, ella se trasladó a Burgos para inaugurar el Museo de la Evolución Humana, y mucha gente dice, el Museo de Atapuerca. Porque, no sabe qué piensa la reina del fútbol, pero lo que es cierto es que se interesa mucho para la prehistoria y lo que hacen los investigadores de Atapuerca. Y el equipo de Atapuerca, en un sentido, es la Roja científica de España, porque tiene un éxito enorme en cuanto a su investigación, su impacto internacional en las revistas científicas, pero también asume que representa toda la España, ¿no? Porque parte muy importante del equipo viene de Cataluña, uno de los 3 co-directores es Israel Carbonell, un catalán. Y así los de Atapuerca presumen, nosotros somos la España de verdad, ¿no? Trabajamos juntos, no nos metemos en líos como en la política. Y así es casi el modelo de una roja científica. Pero entonces, hay un paralelismo en la cuestión de articular una definición nacional, ¿no? De España a través de la ciencia en Atapuerca y, obviamente, de la Roja en fútbol, ¿no? Pero, ¿no era Altamira uno de los mitos de fundación de la España, de los españoles? ¿Cómo se ha pasado de Altamira a Atapuerca? Sí, durante casi todo el siglo XX, el inicio de la historia de España fue Altamira, ¿no?
todos conocemos a Altamira, sus arte rupestre, etc. Y ahí, bueno, la idea era que, bueno, España empezaba allá con el arte, con los artistas, ¿no? Es muy la imagen de la España artista también, ¿no? Pero con los éxitos de Atapuerca en los años 90 y también con su impacto en el público, y además, bueno, los hallazgos de Atapuerca son mucho más antiguos, ¿no? Se puede decir que Atapuerca destronó a Altamira su posición de inicio de la historia de España, siempre hablando del imaginario, ¿no? del público, cuando se pregunta dónde empezó nuestra historia, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, a una serie de sellos de correos, ¿no? Que se publicó en 2000, El hombre de Atapuerca es el primer sello de esta serie. Se considera el hombre de Atapuerca como el primer español. Entonces, ¿cómo se construye este mito de origen a través de un hallazgo paleontológico, en realidad? ¿Cuáles son los elementos que construyen esta narración mítica? Sí. Bueno, en la historia de prehistoria siempre encontramos estos casos de construir un tipo de continuidad. Y continuidad biológica, ¿no? Desde los hallazgos del Neandertal o de la Dordogne en Francia hacia nosotros hoy, ¿no? También para, bueno, justificar la investigación que se hace, ¿no? Nosotros aportamos a la justificación de la nación. En el caso de Atapuerca es un poco diferente, porque ellos no dicen que el hombre de Atapuerca, el Homo antecessor o lo que sea es el primer español. No dicen eso, ¿no? Eso dicen los medios, ¿no? Sobre eso se puede bromear, ¿no? Eso dice correos. Pero es muy indicativo, ¿no? Si puede bromear sobre eso, es decir, que todo el mundo entiende lo que es Atapuerca, es decir, algo muy antiguo, y se puede utilizar la palabra fuera del contexto de la prehistoria. Si tú quieres criticar a un equipo de fútbol, tú dices que juegan de un estilo de Atapuerca. Sí. Es decir, muy antiguo, ¿no? Algo realmente arcaico, ¿no? Pero usted explica en su libro cómo se ha construido una auténtica industria, ¿no? Se le llama la montaña mágica y hay una hiperbolización también de las cosas que se encuentran. ¿Qué se ha encontrado en Atapuerca? ¿Es realmente tan importante el yacimiento? Sí, eso no queda duda que el yacimiento es muy importante y los hallazgos son fantásticos. Eso no se puede discutir en ningún momento. Lo interesante y lo que me atrae a estudiar este caso es esta industria de divulgación que se montó alrededor de los hallazgos. Claro, primero siempre los hallazgos, pero después hay un montón de artículos en la prensa, en revistas, hay documentales, hay en Burgos y alrededor, en la sierra de Atapuerca, centros de acogida, parques arqueológicos. Los tres codirectores del proyecto de Atapuerca, Juan Luis Azuaga, José María Bermúdez de Castros y Odell Carbonet, entre ellos, escribieron más que 30 libros de divulgación. 30. Una auténtica industria. A partir del 98. Y en 2010 se inauguró, es casi la pieza final de esta industria, el Museo de la Evolución Humana. Es decir, tenemos toda esta industria que nos cuenta esta historia de Atapuerca. Pero una parte de la historia es que es un yacimiento número 1 internacional, es la Capilla Sixtina, es la Catedral de la Evolución, ¿no? Que decir, realmente no observa una cierta grandilocuencia. ¿A qué se debe? Sí. El proyecto empezó en el 78, pero no llegó a los grandes titulares hasta 92, 93, los años 90, ¿no? Pero desde el inicio dijeron, nosotros no queremos solo hacer
investigación, sino también divulgación, o lo que dicen ellos, socialización del conocimiento. Eso fue desde el inicio parte del programa. Y por eso se metieron muchísimo en la divulgación para tener este impacto social que quisieron, ¿no? Para, bueno, no solo, bueno, para, hablamos de la España del postfranquismo, ¿no? Donde, bueno, no se sabía tanto sobre teoría de evolución, ¿no? Querían, bueno, también, bueno, atraer dinero, ¿no? A través de su presencia en los medios, ¿no? Recibieron todos los premios. En 2000 se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO, etcétera, etcétera. Entonces, esta industria de divulgación les ayudó muchísimo en tener este impacto. Tiene mucho que ver también con la ciencia, ¿no? Con el prestigio de la ciencia española. Se le llama también el templo de la ciencia española. ¿Cuál es el problema con la ciencia española? ¿Por qué necesita este énfasis tan de socialización? Sí. Bueno, cuando se habla de la ciencia española, bueno, siempre ha sido un problema, ¿no? Ya desde el siglo XIX o incluso antes, ¿no? Se habla de la polémica de la ciencia española. Y la idea general es que, bueno, estamos un poco retrasados, ¿no? Los otros países, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, son superiores, ¿no? Y hay casi un complejo de inferioridad, ¿no? Y que es más en prehistoria, hay todo, bueno, hay muchos, bueno, Altamira supuestamente no se reconocía por parte de los arqueólogos franceses. Hay esta percepción por parte de los arqueólogos españoles que no los toman en serio, no les respetan como se debe. Y por eso este éxito de Atapuerca es tan importante, porque se puede reescribir esta historia de la ciencia española, ¿no? A partir de los años 80, 90, España, en el ámbito de prehistoria, es un gran player, ¿no? Tienen, bueno, más publicaciones que cualquier otro proyecto de investigación en el mundo, tienen los más investigadores, etcétera, etcétera. Tienen una retórica, como ya he dicho, de hiperbólica, de superlativos. Tenemos los hallazgos más antiguos de Europa, tenemos el primer ejemplo de un funerario, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos el cráneo más completo del Pleistoceno, etcétera, etcétera. Esta retórica, claro, no es para sus colegas en prehistoria, esta retórica es para el público y para los medios. Exacto, pero además no solo, o sea, no dicen específicamente lo del primer español, pero en cambio sí que definen una nueva línea que es el Homo antecesor, ¿no? Pero es esta una hipótesis que aúna, o sea, es un hombre que aúna diferentes desarrollos posteriores, pero es una hipótesis probada, está disputada internacionalmente. ¿Cuál es la situación de este Homo antecesor? Bueno, el primer europeo en realidad estaba en España. Bueno, mediados de los años 90, en la trinchera de ferrocarril hay yacimientos que se llama Grandolina, y ahí se encontraron fósiles de una edad de más que, o alrededor de 800 miles de años. Eso fue un éxito enorme, ¿no? Porque hasta entonces se pensaba, bueno, que la población de Europa no va más allá de 500.000 de años. Bueno, gran éxito. Próxima pregunta, ¿qué especie tenemos con estos fósiles? Y la respuesta vino en el año 97, cuando el equipo de Atapuerca nombró una nueva especie, Homo antecesor. Y para entender eso no pasa cada día en paleontología, es para hacerse eterno, ¿no? Nombrar una especie. Pero lo que pasó es que, bueno, en España hubo una hiperbólica enorme, hubo, bueno, titulares y portadas en todos los diarios, etcétera, etcétera. Se llevaron el mismo año el premio de Príncipe de Asturias, etcétera, etcétera. Bueno, en la categoría de ciencias, éxito total. Y la hipótesis de Homo antecesor es que esta criatura era el ancestro común de neandertales y de nosotros, de Homo sapiens, es decir, un lugar
que no puede ser más central en la filogenia humana, ¿no? Pero eso, de verdad, desde el inicio se criticó mucho, desde fuera, diciendo que, bueno, puede ser que es una nueva especie, pero probablemente es una rama que se extinguió. Hubo muchísimas críticas, pero casi no llegaron a España, a los medios españoles, porque eso es mi tesis, que hay una simbiosis entre los investigadores y los medios. Los medios tienen este orgullo de tener este equipo. Por fin, la ciencia española vale algo. Y por eso no salían este tipo de críticos. Hoy en día, ya muchos de los investigadores de Atapuerca piensan en otro escenario, que el Homo antecesor mantienen, pero que no tiene este punto central en nuestra filogenia. Es decir, se descartaron su propia hipótesis. Su propia hipótesis. Pero en realidad es curioso este estudio que hace usted, ¿no? Porque muchos de los objetos encontrados inicialmente se les van poniendo unos nombres que tienen una cierta o un cierto objetivo, ¿no? Díganos usted estos nombres. Es una práctica bastante típica, ¿no? De dar nombres populares a los fósiles de estrellas, ¿no? Y por eso este cráneo que mencionó antes se bautizó Miguelón en el 93, porque en estos años Miguel Indurain ganó el Tour de France, ¿no? Y este Homo antecesor se llamó el chico de la grandolina, ¿no? Que es un nombre bonito. Pero hasta entonces eran nombres españoles, ¿no? Donde el público español se puede relacionar. Más tarde pusieron nombres más internacionales, como por ejemplo, hay una herramienta bonita de piedra, un bifaz que se encontró en la cima de los huesos, donde hay fósiles de un gran grupo de 28 individuos. Y la idea es que fue un dado funerario, ¿no? Para conmemorar sus muertos. Y se llamaron a este bifaz Excalibur, que podría sorprender porque es la espada de un rey mítico británico, que tiene que ver con la Sierra de Atapuerca, que está a 15 kilómetros de Burgos, y Burgos es la ciudad de El Cid, ¿no? Que tiene su propia espada que se llama Tizona, y eso no cayó todo bien a unos de los burgaleses, diciendo que, Tizona hubiera sido un nombre mejor, ¿no? Pero se ve que a finales de los años 90 el equipo de Atapuerca intenta de tener más impacto internacional. Ya se ve, en España casi hemos logrado todo, ¿no? Los premios, cada uno nos conoce, pero ahora tenemos que tener un impacto también en plan turístico, porque la idea, es hacer investigación, pero también por la ciudad de Burgos, por la provincia de Castilla y León, es de atraer gente a Burgos, porque en Burgos hay la catedral, pero necesitaron algo más que atrae a los turistas de fuera. Y eso es parte de esta política de internacionalizar Atapuerca también a través de los nombres de sus hallazgos. Pero no deja de ser una contradicción, ¿no? Hacer tanto orgullo nacional sin entrar a juzgarlo, ¿no? Pero, es una estrategia política perfectamente legítima en un sitio tan emblemático como Burgos, precisamente, donde está enterrado el Cid Campeador, y no darles los nombres propios de la nación en la que se está intentando reconocer, promocionar, realzar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual incluye, por ejemplo, una cadera que se llama Elvis the Pelvis, ¿no? En realidad, ¿no? Se podría haber buscado también otro nombre más relacionado con la idea de nación española, ¿no?
Pero bueno, tenemos también un equipo curioso, ¿no? Eudald Carbonell es un arqueólogo catalán que forma parte del equipo de investigación de Atapuerca, ¿no? Mi pregunta sería, bueno, ¿cuál es el significado simbólico del Salakot de Eudald Carbonell? Sí, si preguntamos a Carbonell por qué lleva este Salakot, diría para homenajear a Pere Bosch i Gimpera, el padre de la arqueología catalana, y también al general Giap, que derrotó con sus tropas de Vietnam los americanos, que puede sorprender, que tiene que ver. Carbonell se describe como, bueno, comunista, antiimperialista y también catalanista. Y en este Salakot tenemos todo eso, ¿no? El catalanismo, la arqueología y el antiimperialismo, ¿no? de Giap. Pero claro, cuando vemos a un arqueólogo con Salakot, pensamos en, bueno, en el arqueólogo aventurero, colonialista. En el colonialista, en el Indiana Jones, ¿no? Sí. Y la verdad es que si miramos la prensa, siempre sale Indiana Jones, ¿no? Conjunto con Carbonell y su Salakot. Nunca sale Bosch i Gimpera o Giap. Bueno, de todos modos, es ciertamente un grupo digno del estudio más afinado e interesante, ¿no? Porque es una complejidad importante la que tienen en estas cruces de definiciones de naciones en un mismo estado y península, etcétera, ¿no? Es un celebrity scientist, ¿no? Como usted dice, también se ha convertido en un científico celebridad, que no es algo muy habitual en nuestros lares, ¿no? Bueno, yo quería preguntarle sobre género. Cuando se habla de usted, en realidad me ha comentado que ni tan solo el chico de la Grandolina se sabe que es un chico. ¿Se sabe si Miguelón era un hombre realmente? ¿Se ha podido identificar como hombre? En el caso de Miguelón, sí. Porque en el caso de Miguelón, sí, perdón, sí. Es tan grande que... Vale. Se considera por tamaño, digamos, ¿no? Pero el chico de la Grandolina es un hallazgo que no se puede identificar el sexo, pero en cambio hay otro que se identifica como una chica que es Benjamina, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel de Benjamina en estos hallazgos? Benjamina no viene de la Grandolina, sino del otro yacimiento, la cima de los huesos, y es, bueno, una reconstrucción de 30 piezas. Y resulta que pertenecía a una persona que no alcanzó más que 10 años porque sufría de una condición que se llama craniosinostosis, donde las suturas del cráneo se cierran prematuramente. Y por eso, porque realmente tenía un aspecto, bueno, muy rara, quizás fea, y incluso que los investigadores piensan que es, bueno, hoy diríamos un minusválido, ¿no? Que tenía problemas mentales y todo eso. Pero eso fue una gran historia para los investigadores de Atapuerca, y ahora son maestros en contar historias. Creo que hay que destacar eso, ¿no? Lo que nos cuentan son historias, y ese fue un hallazgo que se publicó en el año 2009 por parte de Ana Gracia y sus colaboradores, y hicieron una campaña fantástica porque nos contaron esta historia de esta niña, Benjamina, que sufría mucho, pero solo vivía tantos años gracias al ayuda de su familia, de su tribu, que durante estos 10 años le daban comida, le cuidaban, etcétera, etcétera. Eso es muy emocionante, ¿no? Eso es la historia. Es decir, ya en la prehistoria eran muy humanos, ¿no? Tenían compasión, ¿no? Es curioso que la figura de la compasión se sitúa sobre una figura supuestamente femenina, o sea, se sexúa como femenina, aunque en realidad no se conoce su sexo, mientras que el chico que se dibuja y se representa muy a menudo también se define como chico activo y tal, cuando tampoco sabemos exactamente cuál es su sexo. No hay una cosa muy obvia en esta historia, y tenemos muy pocos minutos, recuerda, ¿no? En estos huesos que cuentan historias, como usted nos ha dicho, ¿no? En un país donde se está excavando, o mejor dicho, no se está excavando fosas de muertos mucho más recientes de la Guerra Civil. ¿Hay un eco entre unos huesos y otros? ¿O unos huesos sirven para evitar a los otros? ¿Dónde está la historia de España, no? Parece que está bajo tierra. Bajo tierra. Y en el caso de Atapuerca,
es todo un éxito, ¿no? Hay un museo, los presidentes de gobierno siempre van a Atapuerca para mirar la excavación. Mientras tanto, eso es la historia muy alejada, ¿no? Mientras tanto, la historia más reciente, la guerra civil y las fosas de las víctimas es una herida abierta, ¿no? Todavía quedan centenares de miles de víctimas bajo tierra y parece que por eso no hay dinero. No hay un museo de las fosas, ¿no? No hay una reina Sofía que patrocina la fundación de Atapuerca. Es decir, eso es mucho más controvertido, no es un éxito, es una herida. Pero al mismo tiempo, bueno, parece que los huesos bajo tierra sí tienen algo que ver con nuestra historia, ¿no? Que hablan con nosotros. ¿Hay alguna pregunta que no le he hecho que le gustaría que le hubiera hecho? Creo que tuviéramos que hablar más sobre el tema de género, ¿no? Y que la idea que, bueno, las mujeres siempre están pasivas, mientras tanto los hombres son activos, ¿no? Ya en la prehistoria. Ya en la prehistoria. Se está proyectando, ¿no? Esto, ¿no? Y claro que Benjamina es la pobre, ¿no? Mientras el niño del chico de la Grandelina es el que está en el centro, ¿no? Cuando de hecho, como usted sabe, y comentábamos antes, recientemente se está descubriendo, ¿no? Se ha asumido que en enterramientos en el Reino Unido, esqueletos con armas, se asumía que eran hombres y cuando se han hecho las pruebas se ha visto que habían hombres y mujeres, ¿no? Sí. Hay mucho por seguir, bueno, continuaremos. Continuaremos. Muchísimas gracias por haber venido. A usted, muchas gracias.